presencia y muchas gracias por mi buena presentación, doctor Sosa, y gracias a todos por haber venido hoy. Para mí es un gran honor haber venido aquí para hablar de la investigación que he llevado a cabo en Estados Unidos. Como dijo el doctor, hoy voy a hablarles sobre mejorar los presupuestos totales de deposición de nitrógeno, algo de investigación para mejorar estos presupuestos para los estudios de salud de los ecosistemas. Y cuando me refería a los presupuestos, me refiero a determinar la cantidad total de nitrógeno que se deposita y determinar la contribución relativa de los diferentes compuestos de nitrógeno en el ambiente. Quiero reconocer que mi colega, el doctor Gregory Beachley, él también trabaja con la EPA, pero un gran nombre de colaboradores trabajaron también en esta síntesis que les voy a presentar hoy y quiero reconocerlos al final de mi charla. Entonces, para mi discusión hoy quisiera hablar un poco sobre el Programa Nacional de Deposición Atmosférica y el comité que conjuntó la síntesis que les presentaré hoy un poco sobre nitrógeno reactivo. Creo que ustedes ya saben algo sobre el nitrógeno reactivo en la atmósfera y quiero también hablar de las regulaciones de aire que motivaron la investigación de las que les quiero hablar y después las cargas críticas para evaluar la salud de los ecosistemas. Quiero hablar sobre algunos de los métodos que usamos para presentar esta determinación total de deposición y quiero hablar sobre los patrones y tendencias actuales de la deposición para establecer el contexto y después hablarles del conocimiento clave y las brechas de datos que tenemos y finalmente les quiero dar algunos ejemplos de necesidades de investigación que cubren diversos temas donde se requiere más colaboración para hacer avanzar la ciencia de la deposición. Un poco sobre el Programa Nacional de Deposición Atmosférica, el NADP, como lo llamamos. Es un programa que opera en diferentes redes de monitoreo y usamos los datos para desarrollar la determinación de deposición. La red más importante es esta es de química de precipitación, más de 250 lugares en Estados Unidos donde medimos la química y la cantidad de deposición cada semana y también hay una pequeña red de precipitación y que mide la deposición y la lluvia y el NADP también opera un sistema que estudia la amonía, es el único que estudia la amonía en Estados Unidos. Entonces en NADP administra todos estos programas y hay un laboratorio analítico central y una oficina. NADP es muy interesante porque está guiado por comités para aspectos técnicos de la operación de la red, detalles administrativos, pero también hay comités de ciencias que guían la dirección del programa y el comité que desarrolló la síntesis que les presentaré hoy es el comité de la deposición total. Su misión es mejorar los estimados haciendo progresar la ciencia y dar un foro para intercambiar información entre científicos de la atmósfera con otro tipo de científicos y también administradores de recursos y legisladores. Esto es interesante porque incluye participantes de agencias federales, de la academia, de la industria privada, del gobierno local. Este comité y nuestros colaboradores desarrollaron una ponencia para la deposición de nitrógeno para priorizar las actividades del comité en los próximos años. Y este papel blanco es del que hablaré hoy. Desarrollamos el papel blanco en un periodo probablemente de 3 años. Hace 3 años empezamos a trabajar. Y el papel blanco en total está disponible en el sitio web de NAPD y también desarrollamos artículos en la revista para diferentes piezas del papel blanco para publicarse. Si están interesados, me puedo asegurar de que tengan acceso a esta información. Entonces, esto es un poco sobre el Programa Nacional de Deposición. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo es la deposición de nitrógeno y el nitrógeno reactivo. Aquí es como se ven todos los bosques en Estados Unidos.
árboles muy bien espaciados. Bueno, estoy bromeando, pero aquí la idea es que el nitrógeno puede depositarse a través de procesos de deposición húmeda y seca, y esto realmente es el área de investigación donde paso casi todo mi tiempo, determinando la deposición húmeda. Entonces, la deposición seca incluye transferencia química difusiva y turbulenta de gases y partículas. Entonces, estoy poniendo juntas la deposición seca y húmeda, y esto me da el total de nitrógeno. En términos de hablar de la alberca de nitrógeno atmosférico, hay diversos compuestos de nitrógeno en la atmósfera, y para mí, por lo menos, agruparlos en diferentes clases o compuestos. Entonces, aquí tenemos un grupo, es el nitrógeno oxidado inorgánico, NO2, HNO3. Los compuestos oxidados de nitrógeno están formados por combustión de fósiles, y este es un gran grupo de compuestos que conocemos relativamente bien, y este es el grupo de compuestos que se ven regulados en Estados Unidos. Y después tenemos el otro tipo de forma de nitrógeno reducido. Esto incluye amonia y aerosol de amonia, y estos compuestos son muy diferentes porque son emitidos por fuentes de agricultura en Estados Unidos. Las operaciones de alimentación de animales nos da amonia, y también los fertilizantes nos dan emisiones en 80%, pero también esto es una buena fuente de amonia. Pero en Estados Unidos, en la mayoría de la fuente de amonia viene de la agricultura, y una vez que esta amonia llega a la atmósfera, reacciona con gases acídicos para formar sulfato de amonia y otro compuesto. Este es el grupo de los compuestos de los que más hablaré hoy. Y aquí tenemos el tercer grupo de compuestos, que se llama nitrógeno orgánico, y este es el grupo donde tenemos la menor cantidad de información. Son los más diversamente químicos, los compuestos naturales y los materiales biológicos emitidos por el océano, el polvo y los incendios, y son los productos que contienen nitrógeno orgánico, es como los nitratos, y este es un gran grupo de compuestos diversos químicamente, y no sabemos mucho sobre ellos, pero son muy importantes en términos de sus reacciones químicas. Entonces, ¿cuáles son las regulaciones del aire en Estados Unidos que son relevantes para la deposición de nitrógeno? Estas son las regulaciones que motivan esta investigación de deposición de nitrógeno, y hay diversas regulaciones de las que mencionaré brevemente. Las más grandes son los estándares de calidad del aire del ambiente nacional. Esto establece cuáles son los contaminantes en Estados Unidos, y tenemos el NAAQS primario, que esto es para proteger la salud humana, y también tenemos el PM2.5. Estas masas las regulamos, pero como ustedes saben, PM2.5 contiene azufre, contiene amonia, y el MAX para PM2.5 es relacionado con el nitrógeno reactivo, pero el estándar que protege el bienestar público incluye también la salud del ecosistema. NO2 es el compuesto que está regulado, que es el que es más directamente relevante para los estándares secundarios. Lo importante es que estos estándares se basan en su concentración, no se basan en la deposición en el ecosistema, sino en su concentración en el aire y la exposición en la concentración de aire. Mientras el estándar solamente habla del NO2, sabemos que el ecosistema está respondiendo a la exposición total al nitrógeno, no solamente NO2. Los ecosistemas responden a todas las diferentes formas de nitrógeno. Entonces, cuando revisamos este estándar periódicamente para ver si es protector lo suficiente, consideramos todas las formas de nitrógenos en términos del impacto al ecosistema, y después vemos estos puntos de nitrógeno que están sujetos a la regulación. El estándar secundario para nitrógeno reactivo
reactivo es un gran impulsor de esta investigación en Estados Unidos, pero hay otras regulaciones que son relevantes al nitrógeno reactivo. Como ya mencioné, el nitrógeno reactivo contribuye a la formación de material particulada que afecta la visibilidad de nuestras áreas naturales, y entonces esto llama para mejorar la visibilidad, que no esté tan nublado debido a esto, y esto se refiere a clase 1. Entonces, las reglas para controlar la visibilidad es que todo esto es relevante al nitrógeno reactivo. Esto es la regulación que nos tiene que ver con las concentraciones en el aire. Entonces, tenemos un poco de marco regulatorio que usa esto, lo que está directamente relacionado con la deposición. Pueden haber escuchado sobre las cargas críticas que fueron usadas por la EPA y las otras agencias federales, como el Servicio Forestal Nacional, para proteger a los ecosistemas cuando hay demasiada deposición de nitrógeno. Esto es otro marco que buscamos para estudiar la deposición. La carga crítica es el estimado calificado a la exposición de un contaminante y sus efectos. Entonces, esta es la cantidad de nitrógeno que puede tolerar el ecosistema antes de empezar a ver impactos negativos como la nitroficación de los lagos cuando hay demasiado nitrógeno en los sistemas terrestres. Mucho nitrógeno puede llevar a que se acabe la diversidad de especies vegetales, y en los bosques demasiado nitrógeno puede causar acidificación y reducir la resistencia a la variabilidad del clima, a las heladas y cosas así. La carga crítica es la cantidad de deposición que puede tolerar el ecosistema, pero pasar de esta carga crítica tenemos que saber cuánto nitrógeno hay. Para evaluar estas excedencias necesitamos un estimado preciso de la deposición de nitrógeno. Entonces vamos a continuar, y esto es lo que motiva esta investigación. Aquí tenemos algunos de los métodos que usamos para tener estos estimados totales de deposición de nitrógeno y para ver qué compuestos están contribuyendo al total, y directamente podemos medir la deposición seca y húmeda. Ya les hablé de la red. Y lo medimos en más de 250 lugares en Estados Unidos, y también podemos medir directamente la deposición seca usando diversas técnicas, pero como vamos a mencionar, estas técnicas son caras, son complejas, entonces realmente no tenemos muchas mediciones de deposición seca, pero si pudiéramos hacer estas determinaciones totales, pero esto es raro. Lo que vemos con mayor frecuencia son los modelos para los compuestos de deposición seca. Vemos cuáles son las concentraciones en el aire, de la meteorología, las características, y modelamos la deposición seca para un lugar en específico, y esto es como lo segundo mejor que podemos hacer. También podemos tener los resultados de los modelos de transporte química que simulan la transportación de químicos en la atmósfera y la deposición. Entonces usamos muchos resultados de estos modelos de transporte para hacer las evaluaciones en la escala nacional, y esta es una técnica que usamos con mayor frecuencia en Estados Unidos, que es combinar las mediciones y resultado de los modelos de transporte químico. Esto se llama fusión del modelo, y la técnica que voy a hablar hoy para describir algunos de las determinaciones totales de deposición de nitrógeno y otros detalles es el modelo desarrollado por Gervillier, y son parte de este comité de TDEPT que les comenté. La del desarrollo de esta técnica es el primero de los éxitos de nuestro comité, y ahora lo usamos. Entonces no voy a pasar por todo este esquema, pero sí les voy a decir los detalles básicos del modelo de fusión para medición. Usamos las
los datos de la deposición húmeda y los interpolamos especialmente, y de esta manera obtenemos el componente de deposición. Usamos las mediciones para eso. Donde medimos las concentraciones de aire en nuestra medición rutinaria, vemos el aerosol de nitrógeno, gas acídico en 100 lugares. Usamos las medidas de concentración de aire y aplicamos las velocidades de deposición para los modelos de transporte químico para estimar para estas especies donde medimos las concentraciones. Ahí es donde el modelo de fusión tiene que ver, y para estos compuestos que no están medidos en nuestros lugares de monitoreo usamos directamente los resultados del CTM. Esto se los mencionaré después, pero la idea es que al unir las mediciones y los modelos tenemos un resultado más preciso que el que pudiéramos obtener del modelo CTM. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre algunos de los resultados, sobre las tendencias y patrones de la deposición de nitrógeno. Voy a usar el modelo de TDEP y primero vamos a ver la deposición total anual en promedio de entre 2014 y 2015. Este es el total de deposición de nitrógeno, de deposición seca y húmeda, todos los compuestos que medimos en el modelo. Y en los colores rojos se indican las ubicaciones donde se tienen índices de deposición más altas. Un poco de información básica. En todo el país de Estados Unidos el rango de total de deposición va de menos 1 kilogramo de nitrógeno a más de 70 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y el promedio es como 6.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto lo ponemos bajo perspectiva. Las cargas críticas que ya mencioné pueden ir de 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea hasta más de 10 o 15 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y pueden ver cómo el rango se compara con algunos de los rangos de cargas. Y los índices más bajos de deposición se dan aquí en el sudeste y la parte del occidente de Estados Unidos, y las índices más altas se dan en la parte media oeste y en el sudeste de Carolina del Norte, es de donde yo vengo, y nosotros criamos pavos, pollos, cerdos. Tenemos mucha agricultura en Carolina del Norte, y lo que podemos ver es que estos altos índices de deposición se dan en áreas agrícolas donde hay emisiones de amonia de los procesos. Este es un tema que ustedes van a ver en toda mi charla. Es que hay una cercana conexión en Estados Unidos entre la agricultura y la deposición de nitrógeno. Esta es la imagen de cómo se ven los índices de deposición espacialmente en todo Estados Unidos, pero ahora vamos a ver las diferentes trayectorias de deposición en las diferentes especies que contribuyen a la deposición. Un patrón muy interesante que tiene implicaciones para la precisión y la incertidumbre del total de deposición es cuál es la deposición seca y cómo contribuye al total. Esto es lo que les muestro aquí. Este es el porcentaje de la deposición total que ha contribuido por la deposición seca nada más. Es una promedio de 2014 a 2015. Estos colores rojos indican áreas donde la deposición seca está dominando la determinación, y si vemos en todo Estados Unidos como total, la deposición seca contribuye más que la seca, y esta es la principal trayectoria de deposición en promedio en todo Estados Unidos. Pero si ustedes ven algunas áreas del sudoeste y en el lado del este, en algunas de las sierras, pueden ver que la deposición seca realmente domina, contribuyendo con 90% a la deposición total. En parte del Estados Unidos, en el este, vemos grandes contribuciones de deposición seca que se dan en áreas agrícolas. Podemos ver la deposición seca de amonia. Entonces mi casa
está por aquí, pero también vemos de los modelos que indican que las áreas urbanas son áreas donde hay altos índices de deposición de NO2 que tienen que ver con las emisiones de vehículos. Algunas de las ciudades más grandes como Atlanta, Raleigh, Carolina del Norte y Washington DC y la ciudad de Nueva York. Estas áreas son puntos álgidos para deposición seca y este es un rasgo muy interesante que vamos a mencionar más adelante, pero la idea aquí es que la deposición seca se modela, incluso para usar el modelo de fusión seguimos usando el modelo para parte del proceso de deposición. Entonces, por lo tanto, es más incierta la deposición seca que la húmeda para los modelos para determinar la trayectoria principal de deposición. Es un problema que seguiré mencionando. Entonces, vamos a seguir. Esta es la imagen grande de si la deposición seca o húmeda contribuye más y qué tal cortar la determinación y ponerla en diferentes especies. Lo que les muestro aquí es el porcentaje del total que ha contribuido por compuestos NHX, que incluye amonia y aerosol de amonia en la deposición seca y húmeda. Esto es solamente ver la contribución de las formas de nitrógeno reducidas a la deposición. Esta área en rojo indica los lugares donde estos compuestos están contribuyendo a la mayoría del presupuesto. Si vemos en todo Estados Unidos, estos compuestos de NHX contribuyen con más de la mitad de la determinación de deposición y vemos las contribuciones más grandes en el medio oeste y en Carolina del Norte, en su parte del este. Esto tiene que ver con emisiones agrícolas. El punto clave aquí es que las emisiones de amonia no están reguladas en Estados Unidos actualmente. Como yo dije, regulamos las emisiones de óxidos de nitrógeno, pero no la amonia. Entonces, si estás en un área y quieres proteger un bosque en Colorado o algún área donde la mayoría de la deposición se ve contribuida por estas formas reducidas de nitrógeno, no tienes controles reglamentarios para reducir la deposición de nitrógeno. Esto está creando un problema en algunas áreas para lograr ciertas cargas. Entonces, en el último mapa puedes ver formas reducidas de nitrógeno que son muy importantes y ves en todo Estados Unidos, pero su importancia relativa ha aumentado con el tiempo. No siempre contribuyeron tanto a la determinación total de deposición. Desde el año 2000, la contribución de nitrógeno reducido ha aumentado drásticamente con el tiempo. Lo que muestro aquí son algunos otros mapas que desglosan esta determinación. Aquí tenemos NOx, deposición de nitrógeno oxidado y deposición de nitrógeno reducido, y esto está de 2000 a 2002 y en 2014 a 2016. Y lo que puedes ver es una reducción drástica en la deposición total de nitrógeno oxidado, y esto se relaciona directamente con una reducción de 50% de los NOx bajo las nuevas leyes. Entonces, debido a que la deposición de nitrógeno ha bajado, la importancia de las formas reducidas de nitrógeno está subiendo drásticamente. La mayoría de esto se debe a las bajas en las emisiones de NOx, pero si ves las formas reducidas de nitrógeno, puedes ver también mucha más deposición. Entonces, hay observaciones de satélite y de tierra que nos muestran que aumenta la deposición de amonia y las concentraciones de amonia en el aire en algunas áreas de Estados Unidos durante este periodo. La deposición de nitrógeno oxidado está hacia abajo y la deposición de nitrógeno X está aumentando. Y esto es drástico a partir del tiempo. Esto tiene implicaciones para redes de monitoreo de las que hablaremos. Esto son los patrones de deposición, las trayectorias secas y húmedas y las contribuciones de reducido comparado con las partes oxidadas en la determinación. Esto nos da ahora la etapa para hablar algunos sobre el conocimiento clave y vacíos en los datos que tienen que considerarse. Estos realmente son los detalles del papel blanco que desarrollamos, y algunos de los problemas que voy a mencionar son lo completo que está
está la determinación de deposición. Estamos incluyendo todas las formas importantes de nitrógeno, la variabilidad espacial de NH3 en áreas agriculturas y conocemos suficiente la deposición seca y qué tenemos que hacer para mejorar nuestro entendimiento de los patrones de deposición seca. Notamos que la deposición en entornos urbanos es importante. Estamos monitoreando lo suficiente estos entornos. Sabemos que hay que mejorar los modelos de deposición seca porque dependemos muchos de ellos para nuestras determinaciones de posición. Y lo último que quiero decir es que algo de la incertidumbre que viene con tomar el resultado de una subrejilla en CTM y llevarla a una ubicación para calcular las cargas críticas. Estos son ejemplos. Esto no es todo lo incluido en el papel blanco y todo esto tiene que ver está en términos de importancia, pero son ejemplos que quería mostrarles. Lo completo de la determinación. Una pregunta. ¿Estamos representando todas las formas importantes de nitrógeno en la determinación? ¿Estamos midiendo el total o estamos modelando el total para el nitrógeno? Hablamos sobre las formas inorgánicas de nitrógeno, pero sabemos por las medidas en la lluvia que las formas orgánicas también son importantes. Lo que les estoy mostrando aquí a la derecha es un mapa de las proporciones de nitrógeno orgánico y no orgánico en la lluvia, y esta es una síntesis que Sarah Cornell conjuntó en 2011, pero lo que podemos ver es si vemos regionalmente en todo el mundo, el nitrógeno orgánico disuelto es un contribuyente muy importante al nitrógeno total presente en la lluvia. Si tomas estos juegos de datos y los ves todos juntos, en promedio globalmente el nitrógeno orgánico contribuye al 25% del total de nitrógeno en las precipitaciones pluviales. Entonces sabemos que el nitrógeno orgánico es importante, pero no lo medimos rutinariamente en las redes de Norteamérica, aunque estamos midiendo la química de las precipitaciones. En muchos lugares no medimos el nitrógeno orgánico, ni tampoco los modelos de transporte químico pueden representar totalmente la química del nitrógeno orgánico. Nuestro conocimiento está mejorando, pero los modelos no están bien desarrollados todavía. Entonces el mensaje aquí es que sabemos que la determinación no está completa porque no tenemos la fracción orgánica y los números totales de deposición son bajos por no conocer la cantidad significativa, y en este caso un paso sería desarrollar maneras de poder medir el nitrógeno orgánico en la lluvia y poderlos hacer en diversos lugares, pero la cuestión es que el nitrógeno orgánico no es muy estable en muestras ambientales. Entonces tenemos que adaptar métodos para el muestreo y para el análisis para poder representar el nitrógeno orgánico. Nuestras redes tienen que evolucionar para incluir el nitrógeno orgánico. Ahora continúo y regreso a esta idea de las emisiones de amonía en áreas agrícolas. Una pregunta importante es si las redes de monitoreo existentes están captando la variabilidad de la amonía en la atmósfera. La deposición de amonía es muy importante en estas áreas y hace una gran contribución a la determinación de deposición. Lo que les muestro aquí es un mapa de Estados Unidos que cuenta las emisiones de amonía, y estas áreas indican las cuentas donde las emisiones son grandes y las estrellas son las ubicaciones de los programas nacionales de deposición y los lugares que cuentan la amonía. Y la manera que lo podemos ver es que muchos están ubicados en la parte del este de Estados Unidos, donde las emisiones de amonía son muy bajas. Hay grandes áreas geográficas en las regiones agrícolas como el medio oeste, donde no estamos monitoreando estas regiones de alta emisión de amonía. Y para darles una idea de la complejidad de monitorear amonía, de nuevo me estoy enfocando en mi pueblo natal, lo cual está bien. Estoy explotando el condado de Ypsilanti, y lo que estoy mostrando aquí estos círculos amarillos en todas las ubicaciones para las operaciones de alimentación confinadas para aminales.
donde se crían pollos, pavos, cerdos, y nos da una idea de cuántos son. Y la distribución geográfica y la densidad, y aquí tenemos el lugar de monitoreo de amonio, y este lugar de monitoreo es muy importante, pero tenemos una idea del potencial para variabilidad espacial del amonio en esta área. Esto es importante porque ahora no estamos usando los datos de monitoreo de amonio en los modelos y procedimientos de TIEDEP. Hablé sobre las concentraciones donde estamos viendo sales de nitrato y tomamos estas concentraciones medidas en el aire y las interpolamos y aplicamos el modelo de velocidad de deposición, y un producto de la reacción secundaria no varía significativamente en cuanto al espacio, pero la amonio es muy importante. Se pueden imaginar la variabilidad espacial de la amonio en esta región. El hecho de que no tengamos bien caracterizada la variabilidad espacial crea un problema para el procedimiento de interpolación espacial que usamos como parte del modelo de fusión. Actualmente no usamos las medidas AMON como parte del procedimiento. Necesitamos más monitoreo en áreas agrícolas para captar la variabilidad espacial, para tener un buen método para usar estos datos de monitoreo como parte del modelo de medición. Entonces, las buenas noticias es que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a guiarnos en este modelo expandido. Por ejemplo, podemos usar observaciones de satélite de nuestro inventario para ubicar estos lugares que necesita medirse la amonia. Y si vamos a hacer esto, también debemos medir el aerosol de amonia en estas ubicaciones para tener todo lo que es la amonia total y el aerosol de amonia total. Tenemos que expandir nuestro monitoreo de amonia en estos lugares agrícolas para caracterizar mejor la variabilidad espacial. Muy bien. Patrones espaciales y temporales en deposición seca. Ya hablamos sobre el hecho de que el componente de deposición seco está modelado. Necesitamos mediciones en deposición seca para tener cuáles son las determinaciones específicas al lugar. Necesitamos estas mediciones para ver cuál es el intercambio de STM, para mejorar los modelos de deposición seca para los modelos de nitrógeno. Es costoso hacer mediciones directas, requieren mucho trabajo, entonces donde se llevan a cabo se dan durante periodos cortos de tiempo, no se llevan a cabo durante un año completo para realmente desarrollar una determinación anual de la deposición seca. Se realizan para investigar procesos para un periodo de tiempo, unas cuantas semanas o unos cuantos meses, para ver cuáles son los procesos. El valor de estos conjuntos de datos no es mejorar los algoritmos que usamos en el modelo. Entonces, lo que yo quería mostrarles aquí hoy es darles una idea de la cantidad de datos disponibles. Son las mediciones directas en deposición seca. Estos son estudios que emplearon algunas técnicas para ver el intercambio, y este es el número de estudios publicados de estas mediciones directas en América del Norte hasta julio de 2019. Todos los estudios que podemos encontrar hasta ahora, y los agrupé en nitrógeno oxidado, nitrógeno reducido y las formas orgánicas de nitrógeno. Y lo que ustedes van a ver es que históricamente tenemos el número más grande de estudios que han estudiado la deposición de ácido nítrico. Tenemos 30 estudios que nos llevan a mediados de los años 80 que investigaban la deposición seca de gas nítrico. Esto está muy bien porque el ácido nítrico es un contribuyente muy grande a la deposición seca, y esto hay que estudiarlo más extensivamente. Y tenemos 6 estudios donde el nitrógeno oxidado se han medido directamente en la deposición seca, y menos estudios para sal nítrica, compuestos NO2 o 5 para reducir el nitrógeno. Estudios que muestran el intercambio de amonia directamente, y tenemos como 8 estudios que nos llevan a principios de los años 90 y pocos estudios para aerosol de amonia, pero vemos los compuestos orgánicos de nitrógeno. Tenemos muchos estudios que han examinado
los compuestos, y estos son los que se han hecho en los ecosistemas, pero solamente tenemos un solo estudio donde los índices de intercambio de estos otros compuestos orgánicos se han medido directamente. Entonces, estos conjuntos de datos son muy valiosos. Me da mucho gusto tenerlos porque nos ha ayudado con la mejora nodal, pero aquí el mensaje es que necesitamos más mediciones de flujo. Esto realmente es un vacío en los datos, pero necesitamos dos tipos de mediciones: lugares de tiempo de largo plazo para poder investigar los procesos clave y seleccionar los ecosistemas, escoger los ecosistemas más importantes y establecer los lugares a largo plazo donde estamos viendo los procesos y hacer el mejor trabajo que podamos hacer para especiar el total de la determinación. Esto será costosísimo y solamente tenemos uno de estos lugares, y es en el bosque de Harvard, y es el único lugar donde tenemos medición de flujo a largo plazo. Necesitamos más lugares como este, pero son muy costosos y no se pueden poner en todas partes. Necesitamos estas medidas de deposición seca de bajo costo que podamos desplegar en diversos lugares. Esperemos que lo podamos usar la infraestructura ya existente. Quizá no podamos investigar procesos, pero por lo menos podremos investigar los patrones espaciales y temporales para tener modelos de deposición seca. La necesidad realmente es clave y es un vacío en nuestros datos. Entonces voy a seguir. Hablamos un poco sobre la deposición en áreas urbanas. ¿Por qué necesitamos conocer la deposición en áreas urbanas? Diversos motivos. Tenemos que conocer la deposición en los ecosistemas urbanos donde se dan los impactos. Sabemos que estos entornos son únicos y también hay que saber la contribución de deposición a la calidad de agua y la calidad de agua corriente abajo, cómo está la deposición en los daños al agua. Y conocemos que los estudios de gradiente urbano a rural, estamos viendo la deposición del área urbana que llega al área rural. Los modelos de transporte químico y los satélites muestran estas áreas urbanas como zonas álgidas para deposición de nitrógeno reducido. Aquí tenemos otro ejemplo de NADP. Es una categoría donde vemos otras categorías de nitrógeno. Estos son los compuestos que no medimos en los lugares de CastNet. Ya lo mencioné, no medimos todas las especies de nitrógeno, sino que dependemos del modelo de transporte químico para estimados de deposición seca de NO2 y otros compuestos orgánicos. Y esto es lo que les estoy mostrando aquí, la contribución de la deposición seca de estos compuestos de nitrógeno. Estas áreas en rojo es donde estos otros compuestos son significativos, y esto refuerza algunos de los patrones que les mostré anteriormente. Estas áreas urbanas, esto es Atlanta, Georgia. Esto es Charlotte, North Carolina del Norte, y en la costa este estas áreas urbanas y estos corredores de tráfico o puntos álgidos para la deposición de NO2 que se relacionan con emisiones de NOx. El mensaje aquí es que actualmente solo 7% de los sitios NTN de NADP están clasificados como urbanos. El modelo no fue originalmente diseñado para evaluar la deposición urbana. Y de nuevo, nuestras redes de monitoreo tienen que evolucionar para caracterizar mejor la deposición del nitrógeno urbano. Ahora vamos a ir a un área donde yo paso mucho tiempo como investigador, y esto es mejorar los niveles de deposiciones. Voy a dar el ejemplo. La amonia es algo en lo que pienso mucho, en lo que trabajo mucho, y la amonia es interesante comparada con otros compuestos. Si ves los ácidos nítricos, algunos otros compuestos en la atmósfera se depositan de la atmósfera a la superficie. No son liberados a la atmósfera devueltos. El amonia es liberada bidireccionalmente y puede depositarse, y unas cuantas horas después puede ser devuelta a la atmósfera. Es más compleja en términos del proceso de intercambio con el aire, y la deposición de la amonia es importante para todo la determinación de deposición de nitrógeno, en particular en las áreas agrícolas. Esto es el intercambio, y aunque yo paso mucho en esto, todavía hay mucho más trabajo que hay que hacer ahí. Yo quería hablar con ustedes
ustedes sobre el intercambio y algunos de los retos. Les estoy mostrando un bosque común, todos los árboles son más o menos iguales y tenemos la escala del dosel y el flujo de amonia. Esto se ve impulsado por varias trayectorias de intercambio en el sistema del bosque. Un ejemplo, la amonia puede intercambiarse con el interior de la hoja. Esto se llama el flujo estomatal y puede también intercambiarse con la parte cerosa de la hoja, y la amonia puede también intercambiarse con las hojas merma, las que ya cayeron, y esto va en ambas direcciones, indicando que la amonia puede depositarse o puede ser emitida a partir de este pool dentro del ecosistema forestal. Estos procesos de intercambio combinados producen el punto de compensación del dosel. Si la concentración en la atmósfera es más grande, entonces este punto de compensación y el sistema será... Si lo opuesto se aplica, la concentración de amonia en la atmósfera y el bosque va a emitir a la atmósfera más amonia. El reto es entender estas trayectorias de intercambio lo suficientemente bien para poder determinar el punto de compensación química y el intercambio con la atmósfera. Les voy a dar un poco más de detalle tomando el flujo estomato de la hoja. Dentro de la hoja hay una solución dentro de la cavidad de estomato, y igual que el CO2 y el vapor de agua, la amonia puede pasar a través de esta apertura del estomato, y dentro de la hoja hay cierta presencia de amonia disuelta, y de esto se da en la cavidad. Si esta concentración de amonia es mayor que la concentración del aire por encima de la hoja, y si lo opuesto se aplica, entonces la hoja va a absorber amonia. Esta es un potencial, es la proporción de la cantidad de amonia a la concentración de nitrógeno. Cuando el pH es alto y hay mucho amonia, esta hoja tiene un potencial de emisión alto y emitir amonia a la atmósfera. Cuando es muy bajo, la hoja podrá tomar la amonia. Vemos el mismo proceso en la solución de humedad y en la humedad que está en la parte externa de la hoja. Entonces hay un intercambio bidireccional que está impulsado por este punto de compensación en todos estos trayectorias. Es la biogeoquímica que usa esta naturaleza bidireccional de la amonia. Hay muchas necesidades de investigación, pero una es que hay que mejorar nuestra parametrización de esta emisión de la basura de hoja, las hojas y el suelo. Esto se mide, necesitamos más mediciones en los ecosistemas de Norteamérica para poder mejorar establecimiento de parámetros, y también tenemos que examinar la función de la humedad de la superficie como un yacimiento temporal de NH3. Imagínense, en Carolina del Norte de noche hay mucho rocío que se forma en la superficie. Este rocío puede tomar la amonia de la atmósfera, y en la mañana, cuando se seca la superficie, la amonia va de regreso a la atmósfera. Esta molécula de amonia es emitida por una operación de alimentación de animales que es húmeda de noche, la superficie se seca en la mañana, y esta amonia se mueve a través de diferentes ecosistemas. Esto es un gran reto para determinar el proceso de deposición de nitrógeno, y tenemos que caracterizar la química de la superficie de la hoja, y pueden imaginarse lo difícil que pudiera ser esto. Esto es algo de investigación para mejorar el intercambio de aire y amonia en la superficie. Y en el último ejemplo hablamos de la biogeoquímica, que lleva la biodireccionalidad de los flujos de nitrógeno oxidado, y estos flujos ayudan a los ecosistemas y realmente retan a este marco unidireccional de deposición que usamos en nuestros marcos. Estas mediciones de gas y partículas muestran la emisión y la deposición de cosas como NO2,
y de sistemas forestales, y nuestros modelos suponen que todos estos compuestos se estaban depositando de la atmósfera a la superficie, pero en algunos entornos han sido emitidos del bosque a la atmósfera. Lo que muestro aquí es un ejemplo de cierto trabajo que se hizo en un bosque en California. Este es Min et al. 2014. Se han hecho varios estudios de ecosistema en este bosque, pero que mostró los resultados y los voy a resumir en un esquema aquí. Es que sus mediciones de NO2 y óxido nítrico muestra emisiones desde el bosque hacia la atmósfera, y las mediciones también muestran consumo de NOx dentro del aeroespacio del bosque y la producción de nitratos de peróxido, algunos de los cuales se perdieron del bosque hacia la atmósfera. Entonces aquí vemos con un grupo, vieron el flujo bidireccional de nitrógeno oxidado, y los modelos pueden simular esto. Y en cuanto a la amonia, fue la bioquímica que está manejando la biodireccionalidad, que es la química dentro del dosel el que lleva la bidireccionalidad. Necesitamos más estudios para caracterizar la química del dosel y la partición de las partículas de gas, y que determinen el intercambio neto con la atmósfera. Estos experimentos son costosos. Hay que medir todos los compuestos de los nitratos, nitrógeno orgánico, inorgánico, oxidado, y esto tendría que ser experimentos que incluyen a diversas agencias y diversos conocimientos. Hay que mejorar el establecimiento de parámetros, como yo ya les dije. Y si pensamos en la imagen donde resumo las mediciones de deposición seca, no hubo ninguna. De hecho, en los compuestos de nitrógeno orgánico reducido hay que entender la importancia de la deposición seca de los compuestos reducidos de nitrógeno, y ahí no tenemos mucha información actualmente. Y hay dos ejemplos de áreas donde necesitamos procesos y mediciones de otro nivel para mejorar los estudios de deposición. Y esta es uno de los últimos temas que quiero presentarles, y tiene que ver con la variabilidad de la subrejilla de deposición de nitrógeno en los modelos de transmisión química. Muchas de las evaluaciones de la carga crítica para ecosistemas específicos usan los resultados de los modelos de deposición, pero la variabilidad espacial del dosel, las características físicas, la biogeoquímica, la micrometeorología y otros impulsores nos dan mucha incertidumbre. Entonces vamos a decir que eres un gerente de recursos en un bosque, y en una celda de 10 por 10 kilómetros se contiene algo de bosque, algo de cultivo, una mezcla de uso de suelo, donde puede haber grandes incertidumbres en tomar los valores obtenidos del modelo y llevarlos a una de las ubicaciones. Para algunas ubicaciones lo vemos como una gran fuente de incertidumbre. Les quiero mostrar varios ejemplos aquí. Para deposición seca de ácido nítrico y de amonia. En el ejemplo de arriba estamos viendo la deposición seca del ácido nítrico en el bosque. Este es un estimado de uso de suelo comparado con el promedio de la celda. El modelo tiene el estándar de 10 kilómetros por 10 kilómetros, o mucho más grande para modelos mundiales, y este es el promedio de deposición para este tamaño de celda, y se usa para el flujo específico en cierto uso de suelo. El ácido nítrico es interesante porque se deposita rápidamente, solamente está limitado por una transferencia turbulenta. Se deposita rápidamente, especialmente en superficies rugosas, y para nosotros así es. El bosque es muy rugoso. Es un ejemplo que te muestra que en algunas ubicaciones, por ejemplo, podemos ver en Texas y en algún bosque aquí, donde dentro de una celda se tiene bosque y otro tipo de usos de suelo. La deposición seca al bosque puede ser muy diferente que el flujo promedio en la celda. Algunos
estudios han mostrado un factor de 3. Esto es muy importante para hacer estas evaluaciones para ecosistemas específicos. La amonía es todavía más complicada. Este es un ejemplo que muestra el flujo promedio de la celda comparado especialmente para tierra de cultivo. Este modelo considera la naturaleza bidireccional y aquí los números negativos nos muestran liberación a la atmósfera. Lo que podemos ver es que en las áreas de cultivo, porque los cultivos son fertilizados, contienen mucho nitrógeno, tienen un potencial alto de emitir amonía y emiten hacia la atmósfera, pero si ves el valor promedio de las celdas para algunas de estas ubicaciones, no ves estos rasgos del flujo, y en cuanto a desarrollar determinaciones de nitrógeno para las celdas, es muy importante que empezáramos a usar estimados de deposición para usos de suelo determinados, y estas deposiciones para usos específicos de suelo están surgiendo, los usamos ahora. Uno es el modelo de intercambio de gases y aerosoles. Esto se usa en un modelo comunitario, pero todavía no hemos usado estas técnicas en los procedimientos de fusión de modelo y tenemos que avanzar esto. Entonces voy ahora a cerrar. Hablamos sobre diversos conocimientos específicos, cosas que tenemos que cubrir para tener las determinaciones de nitrógeno, pero hay temas de investigación más amplios dentro de esto que giran alrededor de las necesidades de grupos interesados y presentan oportunidades para una coordinación mejorada para lograr una ciencia de la deposición de avance más rápido. Y hablo de los grupos que usan los datos, los gerentes de bosque, científicos, legisladores que necesitan esto para un ecosistema específico. Esto es la gente que usa datos de deposición, una mejora del entendimiento entre las emisiones agrícolas y la deposición de nitrógeno. Es un tema que ustedes vieron en muchos de los conocimientos claves, y también necesitamos la evolución de las redes de monitoreo para tener una mejor variabilidad espacial y tener una mejor caracterización de tendencias y patrones para la deposición de nitrógenos. Este fue un tema que surgió una y otra vez. Las redes desarrolladas en los 80 para caracterizar cambios en la química atmosférica asociada con la reducción de emisión de NOx en plantas de energía habrán que evolucionar para caracterizar mejor las fuentes agrícolas y los entornos urbanos, y no hablamos mucho de esto, pero una necesidad es cuantificar y reducir la incertidumbre en los estimados de deposición para aplicaciones de carga crítica, de manera de que con mayor confianza decimos si la carga crítica se ha excedido o no, y hay que mejorar nuestros modelos, por supuesto, pero también necesitamos métodos para cuantificar la incertidumbre. Imagínense lo difícil que es tener un número de incertidumbre para el estimado total de deposición para el modelo CTM, que contiene datos de interpolación espacial. Necesitamos desarrollar estos métodos, y estas áreas son oportunidades para que las agencias federales, la academia y las academias estatales colaboren, incluso más de lo que lo hacen ahora, y hay colaboraciones extensivas e importantes que se están dando en organizaciones como TDAP, pero mi mensaje es que siempre buscamos mayor colaboración para que la ciencia progrese más rápida. Con esto quiero hablar de que estos son todas las personas que contribuyeron con el papel blanco y la ponencia que publicamos en periódicos. Un gran número de personas que pusieron tiempo y esfuerzo para colaborar con mi presentación de hoy. Aquí está mi información de contacto. Me dará muchísimo gusto mandarles más información, y mi agencia me pide que les diga esto. Es la renuncia. Mi agencia ya la vieron, está contenta porque ya ustedes vieron todo esto, y les agradezco mucho. We will give way to the Q&A session. If you please raise your hands.
if you have questions, I don't know where to start. For those who do not want to speak, you have the Menten.com system. Tengo una pregunta para ti, John. Hablando de la deposición en lugares urbanos y dijiste que podemos aumentar la concentración de amonio en la atmósfera debido a los malos usos del convertidor catalítico. Este es un tema del que no hablé mucho, pero tienes mucha razón. Los estudios, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, han mostrado concentraciones de amonio en lugares urbanos más altos de lo esperado. Y la idea es que hay emisiones importantes de vehículos, y este es otro aspecto de la deposición urbana que hay que estudiar en Estados Unidos. Sabemos que los inventarios de emisiones son muy bajos de amonio porque estamos subestimando la cantidad que viene de vehículos. Viste la red de muestreadores de amonio en Estados Unidos, y otra cosa que tenemos que hacer es expandir el monitoreo del amonio en áreas urbanas. Y otra cosa que no mencioné es que sí tenemos redes de monitoreo para calidad del aire en Estados Unidos, lo sabemos, pero todavía no usamos estos datos para las técnicas de nuestros modelos. Esto sería otra mejora de los modelos. Necesitamos usar más los datos que ya tenemos en los procedimientos de nuestros modelos de medición. I invite you to ask. You can carry out your questions in Spanish. So you don't want to raise your hands? Escoja un voluntario. ¿Debo seleccionar a alguien? ¿No? Yo tengo otra pregunta para usted. Sí, ya tenemos aquí a un valiente. Diferentes autores hablan de nitrógeno como del nuevo carbono. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es un concepto interesante. Todos estamos familiarizados con la cuestión del ciclo de carbono, y yo creo que hay una analogía al nitrógeno, y en muchos lugares hay mucho relacionado con el entorno, pero en otros no hay nitrógeno para desarrollar alimentos para la población creciente. Pero yo creo que hay un problema de nitrógeno. Creo que de muchas maneras es tan complejo o más complejo en algunos casos que tratar con el carbón, dadas las diferencias en las fuentes y la complejidad de cómo el nitrógeno causa cambio en el entorno. Es un concepto interesante. Creo que la idea de pensar en nitrógeno como el próximo carbono entusiasma en términos del amplio pensamiento que se requiere para hacer avanzar el concepto. ¿Usted cree que en el futuro vamos a estar más preocupados por los niveles de nitrógeno que por los de carbón? Es una buena pregunta. Yo creo que los problemas tienen una diferente escala. Depende de dónde estés en términos de cuánto te preocupa el nitrógeno, y en algunas ciudades y en áreas donde el nitrógeno contribuye con una gran porción de las partículas que respires, quizá te preocupe más el nitrógeno que el carbono. Creo que depende de dónde estés, la naturaleza del problema, pero yo creo que que cada vez nos va a preocupar más y más el nitrógeno. Para ser justos, eso es lo que hay que decir. No le escucho. Necesita ponerse el micrófono enfrente de la boca. Lo siento, no lo escucho. Para nosotros en Estados Unidos el enfoque se ha dado en las formas oxidadas de nitrógeno. Ahora es interesante porque las evaluaciones han aumentado la concientización sobre las formas reducidas de nitrógeno como el amonio. Será interesante ver en Estados Unidos si nuestras reglamentaciones evolucionan para incluir otros tipos de nitrógeno. We have some questions from the audience who is following the conference outside. Please, Carlos. Más o menos la pregunta es sobre los efectos
en el dosel del bosque, efectos fisiológicos debido a la deposición. Es una buena pregunta. El nitrógeno puede afectar el dosel por los efectos sistemáticos del nitrógeno y el suelo que afectan la diversidad de las especies vegetales. El ciclo de nitrógeno, hay efectos directos e indirectos. En los años 80, cuando las concentraciones de óxido sulfuroso eran más altos y vimos los efectos directos de la toxicidad en la vegetación, esto ya no lo vemos tanto, pero los problemas se relacionan más con demasiada deposición de nitrógeno afectando la salud de los ecosistemas y no tanto los efectos directos a la vegetación. Tenemos dos preguntas más. La siguiente pregunta sobre las ventajas de la especiación en países en desarrollo. Esto es una pregunta muy importante y hay un problema de tecnología que hay que cubrir. Hablamos sobre la necesidad de mediciones muy importantes del intercambio, pero yo creo que en países en vías de desarrollo necesitamos hacer disponible técnicas de menor costo y por supuesto que también lo necesitamos en Estados Unidos, pero hay que hacer progresar las técnicas de bajo costo. Las técnicas de bajo flujo que se usan, por ejemplo, en Reino Unido, técnicas de menor costo que pueden empezarse a usar en una red de alta escala para espaciar las formas importantes de nitrógeno en países en vías de desarrollo. Creo que es importante, pero creo que hay ahí una cuestión de disponibilidad de tecnología o tecnología de menor costo. La tercera pregunta es sobre las actividades humanas con los mayores efectos en la deposición de nitrógeno. Bueno, esta es otra buena pregunta. De nuevo, depende de la ubicación. Como ya vimos en algunos ejemplos, si estás en un entorno que está cercano a un área urbana y el ecosistema que te interesa es un gradiente de urbano a rural, las actividades van a ser las emisiones de vehículos que se dan en la parte urbana que nos llevan a formas oxidadas de nitrógeno. Estamos aprendiendo más de fuentes urbanas de nitrógeno, pero aquí se vuelven importantes los vehículos. Pero si estás en una área agrícola, sería la producción de alimentos, sería actividad humana más importante y las emisiones de amonía que se están depositando. Any other question? Very good, and as a message especially for students. We notice that the more we progress in science, apparently we are researching, and then we have much more questions and many more parameters to study. In the future, several of you will be working in one of the parameters that we are still not measuring in Mexico. Even in the US, there is an area of opportunity, and that's why we're present here. So in a few years' time, you are disseminating all of this information, not only in our country, but elsewhere in the world. Let us always remember this view on Atmospheric Sciences 2019. Thanks so much.